Queridos amigos y hermanos, siempre es una alegría volvernos a encontrar por este medio para poder compartir la palabra de Dios. Estamos siguiendo el estudio del libro de Éxodo. Estamos pronto a terminar estos 3 meses de estudio. Hemos estado acompañándoles con mucho entusiasmo. Esperamos que esta lección, esta clase pueda ser de bendición no solo para ustedes, sino ustedes lo pueden compartir con sus amigos, dar a la presentación un me gusta y que podamos orar juntos para que tengamos el carácter de Cristo y el nombre de nuestro Padre Celestial puede ser glorificado en nuestra vida. Así que antes de comenzar vamos a pedir que el Señor dirija el estudio de este tema. Vamos a orar. Padre Santísimo, te agradezco por tu generosidad, por tu misericordia, porque estamos aquí para compartir tu bendita palabra. Señor, así como inspiraste a los santos profetas, inspíranos a nosotros, no solo para entender, sino para poner por obra lo que tú quieres que nosotros entendamos y pongamos en práctica. Queremos ser tan semejantes a Cristo. Señor, queremos ver tu santidad, tu justicia, tu verdad. Queremos contemplar tu gloria. Señor, danos ese privilegio y ese deseo en nuestro corazón a fin de poder adquirir cada día la perla del gran precio. Señor, que pueda ser el carácter de Cristo en nosotros. Gracias por tu misericordia. En esta hora ruego tu bendición y la compañía de tus santos ángeles. Úngenos, Señor, para el que va a presentar y para los que van a escuchar. Estos favores te imploramos sin mérito alguno, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, el tema propuesto en esta presentación es: te ruego que me muestres tu gloria. Bueno, el versículo de memoria está en Éxodo capítulo 34, los versículos 6 y 7, y dice: El Señor pasó ante Moisés y proclamó: Señor, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no da por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Te ruego que me muestres tu gloria. Es un tema de reflexión muy profunda. Ahora, quisiéramos nosotros, a través de esta presentación, definir qué es la gloria. ¿Por qué cada país tiene un héroe al cual hacen las vivas y glorias? ¿Por qué Da Vinci o por qué los grandes pintores glorifican a través de sus obras sus nombres casi inmortalizados? En música, en arte, en deporte, en todo hay alguien que es grande y que ha llegado a lo mejor a un punto que comúnmente las personas no pueden llegar. En este caso, la gloria es lo que nosotros podemos ver como algo grande. Entonces, en ese aspecto, Dios debe ser glorificado. Pero ¿qué es esa gloria? Y hay varias maneras cómo podemos ver la gloria de Dios. Por ejemplo, la naturaleza. La naturaleza cuenta la gloria de Dios, dice el salmista. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de tus manos. Cuando vemos el universo, en esa noche serena, cuántas estrellas, constelaciones, cuando vemos salir el sol, en el ocaso del día, cuando vemos la luna que sale en una luna llena, o cuando vemos el mar,
cuando uno hace un vuelo intercontinental, semejante cantidad de agua. Yo no sé cuántos, ¿cómo se mediría? Kilómetros se extiende el océano, al norte, al este. ¿Y cuánta belleza hay en el océano? Alguna vez hemos estado buceando dentro del mar. Es todo un campo lleno de líquido donde hay vida. Cuando uno ve las flores, las montañas, las nubes, los pajaritos, la sonrisa de un bebé, es realmente maravilloso. Por eso la naturaleza cuenta la gloria de Dios. O sea, alguien puede admirar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial a través de su creación. Pero Dios revela su gloria, que sus obras son perfectas. Es realmente un diseño tan original. Ustedes pueden ver solamente en mariquitas, en cucarachas, en abejas. Esos insectos son maravillosos. Las hojas, las flores, los frutos, los sabores. Está hecho a la perfección con todo su potencial y la semilla. Ese poder de creación es demostrado porque expresa el amor de Dios por cada criatura, por cada necesidad. Queridos hermanos, podemos ver también los rastros del pecado. En muchas flores hay espinos. Muchos animales se la comen a las más pequeñas. O sea, así como la gloria de Dios está manifestado, también vemos cómo Satanás manchó esa gloria a través del pecado. Pero el otro, cómo Dios es glorificado, es a través de la Escritura. Porque la palabra de Dios, la Biblia, es una manifestación de esa gloria. La naturaleza como libro grande expresa la gloria de Dios, pero esta revelación proclama la sabiduría y la grandeza de Dios en ese plan de salvación. Queridos hermanos, ¿cómo Dios maneja las circunstancias? Para Él el tiempo está bajo su control, los acontecimientos. Así como dijo Daniel, Dios quita reyes, pone reyes. Él pone límite a todos, así como conservar el océano en este vasto planeta es realmente una maravilla. Las leyes que le rigen es algo maravilloso. Pero también hemos visto cómo la presencia de Dios se manifestó en el templo, no solamente en el santuario terrenal. Ustedes saben que de día era luz, que era la gloria de Dios, era la luz, la columna de fuego por encima del tabernáculo. Y en el día era sombra, nube. Manifiesta su misericordia a través de la nube en el día, y en la noche a través de la luz manifiesta, al revés más bien, en el día manifiesta su misericordia porque la nube puede cubrir y darnos sombra. Y en la noche, cuando es oscuro, la luz nos puede alumbrar. Es una representación de la gloria de Dios. Pero también vemos en el templo de Salomón. Salomón no podía entrar al templo porque la gloria de Dios se hizo presente en el lugar santísimo. Queridos amigos y hermanos, estudiar este tema es muy importante. Ahora, voy a leer una cita que dice: según la Biblia, la gloria de Dios es la manifestación de su grandeza y majestad y carácter perfeccionados. La perfección de su carácter entre el amor y la justicia es algo asombroso. ¿Cómo puede haber un Dios tan justo, pero tan misericordioso? ¿Cómo expresa ese poder, ese amor en sabiduría? Así como hemos dicho en la creación, pero también ese carácter es manifestada en la vida de Jesucristo. ¿Quién no puede maravillarse de la sabiduría que tenía Cristo, del poder que tenía? Cómo Él podía
leer la mente de aquellas personas que estaban con intenciones perversos. Queridos hermanos, la historia de la redención enseña la gloria de Dios. La palabra hebrea gloria es el kabod. Significa algo de peso e importancia, indicando el valor y la dignidad incomparable de Dios. Los creyentes pueden experimentar y reflejar esa gloria. Y eso es algo maravilloso. Porque Cristo en su humanidad dijo: yo te he glorificado, Padre mío, con aquella gloria que tuve. Ahora glorifícame. Es decir, Cristo refleja el carácter de nuestro Padre Celestial. Ahora también vamos a ver que los seres humanos pueden glorificar a través de su conducta, de su vida diaria, ese carácter de Dios. Los ejemplos que tenemos. Enoc caminó con Dios, mostró esa gloria de Dios. José mostró esa gloria de Dios en la tierra de Egipto, donde había idolatría, donde había paganismo, donde no había el conocimiento de Dios. La gente quedó maravillado que José tuviera tal sabiduría, tal conocimiento. No había otro varón. El mismo faraón dijo: ¿dónde vamos a encontrar otro igual que José? No hay. En nuestro reino, en nuestra universidad no hay. Lo mismo con Daniel. Ahora, hay algo importante que aquí vamos a analizar. Para poder tener un encuentro con este Dios grandioso, todopoderoso, lleno de sabiduría, lleno de verdad, lleno de justicia, la expresión misma de esos atributos tan sublimes, necesita estar presente entre nosotros. Pero el problema es que nosotros somos pecadores. Tú eres pecador y yo también. En mi condición caída, no puedo ver esa gloria de Dios porque Él es fuego consumidor. Y apenas yo soy como una hojarasca. Entonces, vamos a ver a través del estudio, vamos a leer primeramente Éxodo 33, el capítulo 33. Entonces, aquí vamos a ver, Dios le dice a Moisés de que anda, fíjate a tu pueblo, el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, al cual hice las promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Le he dicho que le daré esta tierra que fluye leche y miel como un regalo. Yo voy a enviar delante de ti el ángel. Él va a pelear por ustedes para echar al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Y la tierra que fluye leche y miel será tuyo. Pero yo no puedo subir contigo, no puedo ir contigo, porque este pueblo ha pecado. No sea que yo los queme o los consuma. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, se vistieron de luto. Porque perder a la justicia, a la misericordia, a la verdad, con tanta sabiduría hizo las instrucciones, y encima de eso rebelarte contra ese Dios todopoderoso y lleno de sabiduría y verdad, no valía la pena vivir. ¿Por qué? Era negar la vida misma, porque Él es la vida. Así que el pueblo de Israel, al ver esa mala noticia, se vistieron de luto. Todos se quitaron sus atavíos hermosos que tenían. Pues Jehová dijo a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, o sea, ustedes son pecadores. Ustedes son idólatras. Ustedes tienen la mente pagana. Si yo voy a ir con ustedes, les voy a consumir. Ahora dice
quítate esos atavíos de luto, para que yo sepa qué puedo hacer por ti. Entonces los hijos de Israel se despojaron de esos atavíos de luto desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó fuera del campamento. Ahora, este no es el santuario, sino es una tienda de reunión que está fuera del campamento, porque el santuario estaba, el tabernáculo de Dios estaba en medio del campamento. Moisés hizo esta tienda fuera del campamento del pueblo de Israel. Ahora dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó fuera del campamento, lejos de la congregación, y fue que cualquiera que buscara a Jehová salía al tabernáculo de la congregación que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando Moisés salía al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y estaba cada cual en pie de puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Apreciados hermanos, tener una tienda, por eso la Biblia dice proféticamente hablando que Dios hincó su tienda en medio de nosotros. Esta era una tienda que representaba a Jesucristo, que Él vino a morar con nosotros, ese Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ahora, ese Dios invisible, el Todopoderoso, el que estaba en la zarza y el que estaba en la columna de nube y fuego, era el mismo Jesucristo. Y Moisés estaba hablando con Jesucristo. Entonces, cuando él entró, Moisés, a esa tienda de campaña, la columna de nube se posó encima de esa tienda de campaña, que Dios estaba presente, pero podía hablar solamente con Moisés, porque el resto del pueblo eran pecadores que habían transgredido los mandamientos de Dios y eran rebeldes. Y Dios no puede convivir con el pecado. Va a consumirlos porque Él es fuego consumidor, Él es justicia. Él tiene compasión y misericordia, pero de ningún modo va a tener al malvado por inocente. Eso no sería tener el carácter de Dios ni demostrar la gloria que Él tiene. Entonces, cuando Moisés entró al tabernáculo, allí hablaba con ese Dios que sacó de la tierra de Egipto a ese pueblo, y todo el pueblo miraba la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, y todo el pueblo se levantaba y veían cómo Dios estaba entre medio de ellos. Allí hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, no se apartaba de en medio del tabernáculo. Queridos hermanos, hay algo muy interesante. ¿Por qué Moisés tenía que tener esa relación, esa amistad, ser tan familiar con ese Dios que estaba en el desierto? Porque él es únicamente el que tenía sabiduría para dirigir por dónde tiene que ir el pueblo. Era la respuesta a sus necesidades. Él le dio las instrucciones, las leyes, lleno de sabiduría esas leyes. Realmente era para la grandeza del pueblo de Israel. Así que cuando comprendió que él no puede hacer esa peregrinación del pueblo de Israel solo, guiando él al pueblo de Israel, no tenía esa capacidad ni esa fuerza. Sabía que se podía obtener esa visión de la gloria de Dios. Estaría capacitado para avanzar en su importante misión, no por fuerza, sino por la sabiduría del Dios Todopoderoso. Ese es algo grandioso en Moisés, porque Moisés entendía
que no dependía solo de su fuerza y su conocimiento, ni su capacidad para dirigir un pueblo tan grande. Él no se sentía capaz. Entonces, en las pláticas que tuvo con el Señor, con ese Dios todopoderoso, le planteó todos estos problemas y el Señor le dio sabiduría cómo tiene que dirigir. Todo su alma se extendió hacia Dios. Anhelaba saber más de Dios para poder sentir de cerca la divina presencia en cada emergencia o perplejidad, porque él estaba consciente de que el pueblo de Israel es rebelde. En esas circunstancias, ¿cómo va a tener sabiduría para poder contender con ese pueblo? No fue egoísmo lo que impulsó a Moisés a pedir una visión de la gloria de Dios. Su único objetivo era el deseo de hacer así como era la voluntad de Dios. ¡Qué sabiduría! Ese es realmente ser un hijo de Dios, ser dirigida por la voluntad divina. Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón y comprendió los motivos que impulsaban a Moisés al solicitar a su fiel siervo, y entonces él contestó: haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para el que seré clemente. Además dijo: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre. Aunque dice que él se reunía y hablaba cara a cara como cualquier otro amigo, hay cosas que la Biblia no dice explícitamente, pero Dios era tan íntimo con Moisés que él sentía esa santidad. Imagínese, sin tomar agua ni comida, estar 40 días y 40 noches, en platicar y comprender esa sabiduría divina, no solamente para dirigir al pueblo de Israel. ¿Qué leyes deben gobernar? Su hogar, su familia, las relaciones interpersonales, cómo debe ser la comida, cómo debe ser su vestido, cómo debe construir el santuario terrenal, las medidas, los colores, los materiales, cómo debería ser llevado el servicio. Toda era una instrucción que ningún mortal conocía, pero Dios lo hizo a través de Moisés, algo grandioso y maravilloso. Queridos amigos y hermanos, ¿qué nos toca a nosotros? Porque de la misma manera, tanto para ti como para mí, el Señor me quiere impartir sabiduría. Nos quiere dar ese buen espíritu, pero no confiado en nuestra carne, sino la justicia de Cristo va a ir delante de nosotros y la gloria de Dios será el que irá detrás de nosotros. Lo vamos a explicar un poquito más adelante qué significa esto. Nada en este mundo puede hacer daño a aquellos que son así honrados por una estrecha conexión con Dios. Hermanos queridos, estar en la presencia de Dios es algo más grande de lo que al pensamiento del hombre puede entrar. Si tú quieres amistarte con el Señor, si tú quieres ser su hijo, Él sea nuestro pastor, Él sea nuestro Padre Celestial, necesitamos contemplar su gloria. Y la gloria, cuando nosotros contemplemos, que es la revelación de su carácter, seremos abatidos al polvo. No habrá ningún mérito en nosotros. Jamás diremos que somos mejor, sino que el Señor en su misericordia nos revelará lo que es su poder y su grandeza. Ahora, vamos a ir a la segunda parte para que te conozcan. Ahora, en el libro de Éxodo capítulo 33, versículo 2 en adelante, vamos a leer, porque habrían varios temas por puntualizar, pero por cuestión de tiempo vamos a pasar a la segunda parte que correspondería al día lunes. Y dijo Moisés a Jehová: mira,
Tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Lo que está diciendo Moisés es, sé que tú tienes compasión y misericordia conmigo. Pero no solamente que hemos hecho una tienda de campaña fuera del campamento. Ahora me dices, anda, lleva a este pueblo a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo, ¿cómo puedo llevar solo? Tú dices que yo he hallado gracia en tus ojos y que has conocido por mi nombre. ¿Cómo puedo llevar yo solo a este pueblo a la tierra prometida? Y le dice en el versículo 13, ahora pues si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y que halle gracia en tus ojos, y considera que este pueblo es tu gente. Moisés está diciendo, Señor, yo necesito conocer el camino que me lleva a tu presencia. Hermoso, ¿no? Y a veces uno relaciona y dice, cuando Jesús dice, no, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino al lugar santísimo. Moisés quería andar en ese camino. Entonces, cuando habla y le dice, este no es mi pueblo, es tu gente, es tu pueblo, tú sacaste de la tierra de Egipto, yo solamente soy un instrumento en tus manos. Entonces el Señor, cuando vio la petición genuina de Moisés, le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. No vas a ser el que va a llevar la responsabilidad. Yo voy a ir contigo, no vas a estar solo. Y él respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, no nos lleves a la tierra que fluye leche y miel. Yo no quiero ir solo. ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros? Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces dijo, te ruego, muéstrame tu gloria. Queridos hermanos, después de que el Señor hubo dado a Moisés todas estas garantías y misericordiosas, él no se conformó, no se quedó ahí. Ya el Señor ha dicho todo eso. Cuando Jesús dijo en San Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es conocer a Dios? No es una teoría, mis apreciados hermanos. Es una experiencia viva. Moisés vivía en la intimidad con Dios. Sabía que era ese Dios santo, lleno de gracia, lleno de verdad. ¿Qué pidió Moisés al Señor? ¿Por qué requirió la presencia de Dios en este ministerio? El crecimiento de Moisés en el Señor fue constante, porque quería más de ese amor, como el himno dice, más de Jesús deseo saber, más de su gracia conocer, más de su santidad saber. Y podemos seguir repitiendo los atributos de Dios que queremos conocer. ¿Quién llegó más cerca de Dios si no fue Moisés en el Antiguo Testamento? Se acercaba cada más al Señor y procuraba cada vez ser más semejantes a Él. Cierto día, mientras conversaba con Dios en la tierra del encuentro, Moisés se dio cuenta de que no lo conocía y le dijo concretamente, muéstrame ese camino para que yo te conozca.
Después que el Señor hubo dado a Moisés todas estas garantías, entonces él podía descansar con satisfacción que la puerta de misericordia a la presencia de Dios estaba abierta. Él desea conocer más al Señor. Te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. La gloria de Dios fue revelada a Moisés y será revelada a aquellos que busquen tan fervientemente como lo hizo Moisés. No solo quería quedarse en la tienda fuera del campamento, quería el camino que lleva al lugar santísimo. No quedó satisfecho Moisés con saber poco de Dios, quería más y más y más. Queridos amigos y hermanos, debemos suplicar a Dios esas bendiciones, tal como Moisés le suplicó en el monte. No tenemos tiempo que esperar. El Señor Dios Todopoderoso está dispuesto a darnos todas esas bendiciones. El Señor viene pronto. Y es hora de poner nuestra casa en orden. Hay un gran trabajo que hacer. Y si vas a tu prójimo con todo tu corazón, todo lleno de calor y resplandeciente en amor, ¿no crees que el Señor te puede dar toda esa capacidad, toda esa sabiduría? Y no solo los bienes, sino también la capacidad, los dones y talentos que necesitamos para hacer esa obra sagrada. El problema con nuestra obra ha sido que nos hemos contentado con presentar una teoría fría de la verdad. No hemos dejado que nuestros corazones se enternezcan ante aquellos con los que trabajamos. Si nuestra vida fuera lleno del Espíritu Santo, si nuestra vida fuera completamente unido al camino de Dios, al lugar santísimo, ¿qué maravillas no haría el ser humano? No, es algo que no entendemos todavía, ni siquiera ha subido a la mente de las personas. Ojalá que el Señor reavive ese entendimiento y nos diera la comprensión del tiempo en que estamos viviendo. Hoy son horas solemnes. ¿Quién puede entender eso si no es con la sabiduría divina? Porque muchos han caminado entre las chispas de su propia llama, así como Nadab y Abiú presentaron fuego extraño, porque eso es andar en nuestro propio conocimiento y sabiduría. Pero nosotros debemos suplicar a Dios, como lo hizo Moisés, avanzando paso a paso hasta que podamos decir, muéstrame tu gloria, Señor, muéstrame tu gloria. Así que Moisés era ferviente en cuanto al asunto, en esa oración, en esa petición. El Señor le dijo, ponte en la hendidura de la peña, y dejó que su bondad pasara delante de él. ¿Has pensado en alguna vez cómo tú puedes contemplar el desfile de la gloria de Dios, así como Moisés vio en la hendidura de la peña? Y dejó que su bondad pasara delante de él. ¿Cuándo vamos a ver esa bondad, esa misericordia, ese poder y esa sabiduría? Si no es que vamos a pedir fervientemente. La Biblia dice, pedid y se os dará. Muchas veces nosotros pedimos cosas materiales, que alguien se sane, que alguien, que está en dificultades pueda encontrar una salida, pero no vemos cómo Dios puede ser glorificado. Porque Moisés manifestó su gran amor por Israel al interceder ante el Señor para que perdonara el pecado de su pueblo. Hasta eso necesitamos nosotros comprender. ¿Por qué debemos ser nosotros los intercesores de este mundo? Porque tenemos que tener el carácter de Moisés. Moisés no permitió que Dios consumiera a su pueblo. Dijo, Señor, ¿qué va a decir la gente? Ni se te ocurra hacer eso porque todos van a hablar y van a decir, no pudo introducir a la tierra prometida al pueblo de Israel. ¿Y tu nombre en qué va a quedar? Tenía celo de Dios. Nosotros tenemos celo de nuestro propio mérito, de nuestra reputación. Cuando los individuos cometen pecados que son demasiado atroces
para que el Señor los perdone. Entonces, muchas veces, la intercesión, como Moisés intercedió por su pueblo y dijo: Señor, no los borres, no los quemes, no los destruyas. Y no solo eso, no intercedió solamente para que el Señor no ejecutara su justicia, sino se ofreció a sí mismo y dijo: Señor, si vas a destruir, antes de destruir al pueblo de Israel, bórrame a mí, mátame a mí, y bórrame de tu libro de vida. Hermanos queridos, ¿cuánto me falta, cuánto te falta a ti para expresar la gloria de Dios? Ahora, vamos a ir al punto número 3. Te ruego que me muestres tu gloria. El pueblo había apostatado con el becerro de oro. Ahora el pueblo, en su pecado, estaba condenado a morir. Pero Moisés intercedió. Quiso tener la seguridad de que el Señor seguiría conduciéndola a la tierra prometida y que no lo va a destruir en medio del desierto. En su intimidad, en lo más profundo de su ser, deseaba conocer al Señor. Entonces, en el capítulo 33, vamos a leer desde el 18 en adelante, los 5 o 6 versículos que nos quedan, y dice: Él entonces dijo: Te ruego, muéstrame tu gloria. Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: Y aquí lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y será que cuando pasara mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Ahora, el primer ángel dice: Temed a Dios y dadle gloria. ¿Qué representa esto para nosotros, aplicando, hermanos, para este tiempo solemne que vivimos? Porque lo que estamos estudiando en el libro de Éxodo es un acontecimiento que sucedió hace miles de años. Pero hay algo que tiene que ocurrir en este tiempo. El mundo va a ver la gloria de Dios. Temed a Dios y dadle gloria. Un pueblo va a tener que mostrar esa gloria. Está invitando no solamente para reconocer que Él es el Creador, sino también tiene que reconocer la humanidad. Él es el autor de esos 10 mandamientos donde está expresado la gloria de Dios. Porque si no, ¿quién puede adorar si no hay esas leyes que hablan de su creación, de su poder, de su sabiduría? El sábado nada más que es el sello de esa creación, porque ese es el mandamiento que dice, ¿no? Que debemos nosotros reconocer que Él es el que hizo los cielos y la tierra. Y la gloria de Dios efectivamente es que lo hizo por amor. Porque hoy muchos maestros religiosos, iglesias, están diciendo que Cristo nos libró de la maldición de la ley y que ya no es necesario guardar esos mandamientos. Pero hermanos, todo lo contrario. Cuanto más amemos a Dios, cuanto más conozcamos a Dios, más vamos a desear guardar sus mandamientos. Porque en 1 de Juan 5:3 dice el apóstol Juan: Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. El que dice que no podemos guardar esos mandamientos y que seguiremos pecando hasta que Él venga, hermano, no ha entendido este mensaje. Esos son esos maestros religiosos que dicen que Cristo por su muerte nos ha librado de la ley, pero no todos tienen este punto de vista. La ley de Dios, por su misma naturaleza, es inalterable, es eterno y es para siempre. Es una revelación de la voluntad y el carácter de su autor. Dios es amor y su ley es amor. Sus 2 grandes principios son el amor a Dios y el amor al hombre. Romanos 13:10 dice: el cumplimiento de la ley
es el amor. Moisés no solo amaba a Dios, amaba a su pueblo. Ese va a ser el carácter que en nosotros se va a trasuntar cuando veamos el poder y la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que nosotros podemos tener tal carácter. El carácter de Dios es justicia y verdad, y tal es la naturaleza de su ley. El salmista dice, tu ley es la verdad, todos tus mandamientos son justicia. Eso dice en el capítulo Salmo 119, 142 y 172. El apóstol Pablo declara, la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo y justo y bueno, Romanos 7:12. Una ley tal expresa la mente y la voluntad de Dios. Tiene que ser tan perdurable como su autor, porque si no hay esa ley, no hay gobierno divino. Y esta ley es la norma por la cual todas las vidas van a ser medidas en su carácter, serán probados en la hora del juicio. Después de señalar nuestro deber de obedecer sus mandamientos, Salomón agregó lo que dice Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio. El pueblo de Israel debería estar preparado para ese juicio. Y el apóstol Santiago amonesta a sus hermanos, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Jesús aparecerá en el juicio como el abogado de su pueblo, así como Moisés abogó por el pueblo de Israel, y para abogar en su favor ante Dios. Por eso, 1 Juan 2:1, el apóstol Juan dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, en el juicio, todos los que se han arrepentido realmente del pecado y por la fe han reclamado la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, han tenido el perdón registrado junto a sus nombres, perdonado. Hermanos, esas personas son los que han vencido. Entonces van a tener esas vestiduras blancas. Y el Señor dice, no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Apocalipsis 3:5. Queridos hermanos, hoy es tiempo de mostrar la gloria de Dios, porque este pueblo debe ser conducido con esa sabiduría divina. ¿Y qué es esa gloria? Es el carácter de Dios. Así lo proclamó el Señor a Moisés, que el alma se aferre con fe viva a Dios, cante la lengua sus alabanzas. Cuando os encuentres reunidos, dedicad vuestra mente con reverencia para cantar a ese glorioso nombre. Y entonces seremos engrandecidos en nuestro conocimiento de Dios. Y porque el Señor siempre estará delante de nosotros, siempre lo veremos. Y esa es la presencia constante de Dios que nuestra mente y nuestro corazón debe tener presente. Ahora vamos a pasar al capítulo 34 en la parte 4. ¿Cómo Dios se revela? Aquí en el capítulo 34 de 1 al 28, nosotros vemos que Dios dice a Moisés, alístate las 2 tablas de piedra, como las primeras. Ustedes saben que el Señor Moisés subió ante el Señor 7 veces al monte. Y ahora la segunda vez que estaba subiendo para recibir esos 10 mandamientos. Y vas a subir mañana al monte Sinaí. Y allí te vas a presentar delante de mí, en la cumbre de la montaña. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés preparó esas 2 tablas de piedra, como las primeras, y se levantó de mañana, subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él. Él proclamaba en nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guardas la misericordia en millares,
que perdonas la iniquidad de la rebelión y el pecado, y que de ningún modo darás por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Queridos hermanos, Moisés se apresuró, se agachó la cabeza hasta el suelo y lo adoró a ese Dios todopoderoso. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos entender que Dios es amor si no es a través de la ley? A través de la naturaleza está expresado que Dios es amor. Lo ha sido siempre y nunca eso va a cambiar. Isaías 57:15 dice: el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, cada manifestación del poder creador es una expresión de ese amor infinito. La soberanía de Dios encierra plenitud de bendiciones para todos los seres creados. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que se principió en el cielo hasta el final del abatimiento de la rebelión y la total extirpación del pecado, es también una demostración del inmutable amor de Dios. Queridos amigos y hermanos, no va a haber amor y justicia, no va a haber justicia y misericordia si no entendemos que los mandamientos de Dios son nuestra seguridad, nuestra protección, son más deseables que el oro y la plata, y ese es el que nos dará sabiduría y entendimiento. Ahora, para terminar, la quinta parte, el rostro radiante de Moisés. Voy a leer el versículo 29 al 35 para terminar, y dice así la palabra de Dios. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía, después que hubo con él hablado. Y miró a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, y aquí la tez de su rostro era resplandeciente. Tuvieron miedo de acercarse a él. Y los llamó Moisés, Aarón y a todos los príncipes de la congregación. Volvieron a él y Moisés les habló. Y después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todas las cosas que Jehová había dicho en el monte Sinaí. Y cuando hubo acabado Moisés de hablar con ellos, puso su velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo, hablaba con los hijos de Israel lo que le era mandado. Y veían los hijos de Israel el rostro de Moisés, que la faz de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. Queridos amigos, ¿por qué resplandecía el rostro de Moisés? ¿Cuál era la naturaleza de ese rostro resplandeciente? Porque al estar presente en la presencia de Dios, al recibir esa santidad y esa justicia, esa atmósfera celestial, Moisés fue cambiando, fue transformado. No era un fenómeno nada más físico, sino que él reflejaba el carácter de Dios. Porque amaba a Dios, amaba su ley, amaba a su pueblo, amaba el hacer la voluntad de Dios. Queridos hermanos, amaba la autoridad de Dios. Pero aquellos que pisotean la ley de Dios están demostrando abiertamente el menosprecio de Dios mismo. Y ellos no pueden estar en esa presencia de Dios, que es fuego consumidor, y adquirir esa santidad a través del rostro resplandeciente que Moisés tenía. A los hijos de Israel, que transgredieron el primero y segundo mandamiento, se les ordenó que se no los viera cerca del monte, porque si no, Dios los consumiría. Y si ni siquiera pudieran mirar el rostro de Moisés, el pueblo de Israel
¿Cómo podían mirar el rostro de Dios? Ellos se aterrorizaron, tenían temor. Hermanos, eso es lo que pasó con nuestros primeros padres en el huerto del Edén, cuando antes era algo placentero hablar con Dios para Adán y Eva. Pero cuando cayeron en el pecado, ellos se escondieron. Ellos no deseaban ver el rostro de Dios, la voz de Dios. Cualquier pecador que no tiene conciencia de la santidad de Dios, ese mismo va a ser el sentimiento que va a existir. ¿Por qué los perdidos y los pecadores van a decir: no queremos ver el rostro de aquel que está sentado en el trono? Porque para ellos va a ser fuego consumidor. ¿Cuándo es que tenemos que adquirir este carácter de Dios? ¿Acaso no es hoy? Moisés tenía un profundo sentido de la presencia personal de Dios. Y yo quiero tener en mi corazón ese deseo de ser tan semejante a Él. Mirar sus caminos, entender sus mandamientos, estudiar la vida de Cristo, estudiar la naturaleza, cómo Dios obró a través de la carne humana en la vida de Cristo, de manera especial. Acompañó en esos viajes, en su peregrinación terrenal, pero también hemos visto a ese Cristo con ese carácter del Padre sentado en la ladera de la montaña enseñando a su pueblo. Porque Cristo era la revelación del pensamiento de Dios. Queridos hermanos, no podemos entender erróneamente el carácter de Dios, porque si no, estamos nosotros expuestos a grandes engaños que van a traer dolor, muerte y sufrimiento. Moisés creía en Dios como aquel a quien necesitaba, y quien le ayudaría por causa de su necesidad. Dios era para él un auxilio presente, constante. Él creía con fe, no era algo simplemente nominal. Hoy la verdadera fe es tan importante y tan perseverante debe ser el deseo de conocer a Dios para contemplar su gloria. Tenía respeto por la recompensa del galardón. En esto hay otro punto de fe que deseamos estudiar. Dios recompensará al hombre de fe, pero al que obedece. Si esta fe penetra en la experiencia de la vida, habilitará a cada uno de nosotros a temer a Dios y darle gloria. Hermanos, este es algo más grande de lo que la mente humana puede comprender. Hermano, este capítulo es un capítulo muy excelso, es algo grandioso. Los 144,000 van a tener esta experiencia. Sus rostros resplandecientes de santidad y justicia revelarán el carácter de Dios. Ese es el desafío más grande. ¿Y qué es lo que va a traer ese cambio? El mensaje de los 3 ángeles. La hora de su juicio ha llegado. Dadle gloria. ¿Y cómo podemos glorificar? En toda nuestra manera de vivir. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Hermano, oremos para poder contemplar la gloria de Dios, para estar presentes en esa presencia tan santa, que anhelemos de ser santo como Él es, para tener ese amor que Él a raudales muestra en toda su forma de vida. Nosotros podemos ver a través de la revelación, a través de la naturaleza. Ojalá que esto sea una realidad en nuestra experiencia. Es un desafío, hermano. Yo te motivo a que nos alleguemos a nuestro Padre Celestial, y esto solamente podemos ver con mayor expresión en el campo. En la ciudad esto no es posible, pero en el campo es posible contemplar la gloria de Dios. Es un desafío. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude, así como Moisés era el hombre más santo, el que más próximo llegó ante el trono de la gracia de Dios, pero él deseaba ser mucho más, mucho más, mucho más. Nunca estaba conforme hasta donde había llegado. Ese sea el sentir y el pensar que existe en nosotros, y ese espíritu proviene de Él. Esa sabiduría, esa mente, esa forma de ver solamente proviene de Dios. Vamos a orar para terminar esta
lección, esta presentación. Espero que les haya sido de bendición y que realmente anhelemos ser tal cual Él es. Ese es el mayor desafío de la presentación de este tema. Vamos a orar. Padre Santísimo, te agradezco de verdad, Señor, porque a través de la experiencia de Moisés hoy podemos comprender cuán maravilloso eres. Tú eres más deseable que el oro y la plata, eres más dulce que la miel. Señor, la revelación escrita en el Antiguo Testamento y expresada en la vida de Jesucristo y a los apóstoles es una inspiración tan grande. Quisiéramos ser como Él. Señor, danos ese espíritu, ese deseo, ese valor, esa fe y esa esperanza para ser tan semejantes a ti en toda nuestra manera de vivir. Que tú nos bendigas, que tú nos ayudes y que podamos cada día crecer en gracia, así para llegar a la estatura de Jesucristo. Gracias por todo. Pedimos tu bendición en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis apreciados hermanos, tenemos que despedirnos. Será hasta la próxima semana. Mientras podemos compartir estas lecciones y también póngase la campanita, póngale el sonido me gusta y también oremos no solamente por este ministerio, sino por cada uno de nosotros, que el Señor nos bendiga y este profundo conocimiento sea impartido a cada uno de nosotros y su buen espíritu pueda hacer esa obra maravillosa a través de los méritos de Jesucristo. Apreciados hermanos, un gusto saludarles, que Dios los bendiga y bueno, será hasta la próxima oportunidad. Bye bye.